Hola amigos, ¿cómo están? Les mando un abrazo con mucho cariño, saludándoles a todos y a cada uno de ustedes. Gracias, gracias por estar por aquí. Siempre les voy a decir esto. Muchísimas gracias, infinitas gracias. Y hoy quiero ampliar este tema que ya había hecho un video que está por aquí en mi canal hace ya como 2 años aproximadamente, acerca de los seres que se dice que no tienen alma. Es una pregunta que me han hecho muy frecuentemente, más ahora recientemente. Me han preguntado bastante acerca de eso, ya he dado mi opinión al respecto y hoy he querido enfocarme solamente en esa pregunta. Yo recuerdo que hace como ya 10 años yo estaba dando estas conferencias, se los he dicho, para víctimas de violencia y derechos de los inmigrantes. Y cuando hablo de víctimas de violencia, también estoy hablando de niños, de niños. Y ustedes saben que no es nada fácil, más aún cuando sabemos que son temas muy delicados cuando se trata de violencia hacia un niño. Y desafortunadamente, a veces los peores crímenes no se ventilan o no son conocidos y son a puerta cerrada. Y en muchos de estos casos es cuando se violenta a un niño. Y esto, pues yo sé que a muchos de ustedes les causa muchísima tristeza también, este, lo que sucede, ¿verdad? Todo tipo de violencia. Entonces, aquí yo quiero compartirles a ustedes, según los datos científicos, la mayoría de hecho, el 98%, si no es que el 100% prácticamente, porque sí hay les había dicho antes, hay un porcentaje de personas que tienen un daño en el cerebro, una sinapsis que hay como que no tienen esa unión, que hay una separación entre este como cableado, esta cosa tan compleja que es el cerebro, pero es como una falta de relación o de, la, de las emociones que no pueden sentir, son totalmente, hay una frialdad porque hay algo que no hace conexión con estos pequeños, son como, yo le digo cables, como cablecitos que no hacen conexión y hay una separación y de ahí también muchas personas por eso no pueden ser felices y viven en una depresión crónica constante. Entonces también sucede en algunos, un porcentaje muy mínimo, que hay una malformación en el cerebro y estas personas no tienen ese sentido de la conciencia y ahí nace, ustedes saben que hay psicópatas como sociópatas, unos más peligrosos que otros, precisamente por el grado de falta de conciencia de causar daño o mal a otro, de lastimar, de ofender e inclusive hasta de matar a otro ser sin tener absolutamente esa conciencia de lo que es la vida y lo que es la muerte. Entonces, eh, yo hablaba mucho de esto en estas conferencias y precisamente más enfocado en ese tema de que tuviésemos compasión y misericordia precisamente por ese dato de que la mayoría de esas personas que hacen mucho daño sufrieron muchísima violencia desde niños, muchísima violencia. Y muchos de ellos pues hay muchísimos nombres que se han hecho muy famosos, de que han hecho crímenes aberrantes, pero también yo sé que hay muchísimas personas que tienen otra forma de matar, no solamente físicamente, sino que hay personas que no les importa lastimar a otro, no les importa mentirle al otro, pisotearlo, humillarle, ofenderle, degradarle. Es un bullying tremendo que a veces se da a puerta cerrada y no estoy hablando ya solamente de niños, sino también de personas adultas o de adolescentes y ancianitos, personas ya mayores que están en esa vulnerabilidad porque pues se regresa a volver a ser niño. Entonces, no todo es captado en cámara, pero hay muchísimo más de lo que uno imagina. Y también hay personas letales, que son las que son silenciosas, las que causan mucho daño con la palabra silenciosamente, pero están provocando una violencia verbal tremenda. Y en estas conferencias, los cursos y todas las capacitaciones y todo ese estudio que nosotros teníamos acerca de los diferentes tipos de violencia,
sí hablábamos siempre que de las violencias más letales era precisamente la violencia verbal. La palabra, el poder de la palabra, o sea, cuando alguien te ofende, cuando alguien te insulta, que hay personas que les dices es que no te amo hace 20, 30 años y todavía hoy en día lo siguen recordando. Es tan fuerte el daño que se hace a veces con una sola palabra hacia otro ser, se le degrada, se le baja su autoestima, se le aniquila, se le va mermando su autoestima, sus ganas de vivir, y hay personas que son expertas en eso, tienen una gran capacidad, una gran habilidad de lastimar y de ofender a otros, entonces con toda la mala intención. Es muy diferente cuando una persona lastima o ofende, pero no es consciente, lo hace a veces inconscientemente, como en forma de broma, como en forma de juego, pero cuando una persona lo hace con toda la conciencia de lastimar, de ofender, de aniquilar al otro, de humillarle, de degradarle, ahí es serio el problema, es grave el problema. Allí no puede ser justificable de ninguna manera porque esta persona está poniendo toda la intención de maldad para lastimar y degradar a otro. Entonces, mm, el tema importante aquí y la importancia de por qué tenía que hablar todo este tipo de violencias que hay, que no solamente es la física, la verbal, emocional, también hay violencia económica, cuando te dejan sin dinero totalmente, cuando agarran, toman todo tu dinero y ellos lo administran o la otra parte, o cuando a un niño se le escatima totalmente, se le quita lo más importante aún teniéndolo, es un crimen tremendo, o sea, castigándole, dejándole sin comer, o sea, tantas cosas en la humanidad a veces podemos ser capaces de hacer tanta maldad que es inconcebible, siquiera inconcebible. Sin embargo, ahí voy al tema, uno no puede dar lo que no tiene a veces. Muchas de estas personas, cuando no es justificable de ninguna manera, es cuando aún con toda la conciencia quieren lastimar, porque les mueve a veces sentimientos de control, sentimientos de poder, sentimientos de querer ser el controlador y manipular y someter al otro. Y lo hacen con toda la intención de tomar el control sobre la otra persona, el control total de todo, de la vida de la otra persona, de lo que hace, de lo que deja de hacer, de lo que, en dónde va a trabajar, en dónde va a estudiar, qué va a comer, cómo se va a vestir, y le empiezan a hacer, le laceran toda su autoestima desde qué mal te ves, ya engordaste, qué feo te vistes, qué mal haces esto, no me avergüences delante de la gente, siempre que hablas tonterías, o sea, le empiezan a mermar la autoestima a la persona al grado que la persona se va sometiendo y se va apagando en una vida triste y miserable, sufriendo todo ese tipo de violencia, no solamente a veces, como ya les dije, física, emocional, económica, sino verbal, que es letal, la palabra es letal. Yo recuerdo la obra de teatro de Desdémona, donde no sé si donde está Otelo y Yago era un ser muy celoso, muy envidioso y le envenenó la mente a Desdémona en contra de Yago y viceversa, envenenaba a Yago en contra de Desdémona. O sea, le envenenaba silenciosamente, iba y se le acercaba y le susurraba al oído palabras porque una cosa es la mentira y otra cosa es la calumnia. Le inventaba calumnias al grado de que Otelo terminó asesinando a Desdémona, a su mujer, a su esposa. Entonces, allí parece que esto no hay, pero hay mucho de eso en el mundo y silenciosamente estas personas malvadas están contaminando, están envenenando a otros seres o a otras almas. Bien, es grave cuando son adultos, pero es más grave todavía, totalmente grave cuando se trata de niños. Y mucho de este tema que estoy hablando ahorita, yo ya lo escribí en mi libro, que ya terminé, afortunadamente, y hablo más a detalle de esas cosas, de esa situación y la importancia de remarcar esto, de ser conscientes de esto que está sucediendo y por qué es tan importante ahora entenderlo y está relacionado con las almas, con las almas. Bien, y se dice mucho, a mí me han hecho muchas preguntas. I didn't get that. Could you try again? Ay, disculpen. Se dice mucho y hay muchísimas preguntas acerca de este tema que me las hacen constantemente por privado, en público y por los grupos y por todos lados. Edith, ¿tú crees que hay seres sin alma? Edith, ¿tú crees que hay seres sin alma? Entonces por eso he decidido volver
hacer este video, porque yo todas esas preguntas ya las he contestado, Entonces, desde hace muchísimo tiempo, desde mi página de Facebook, en frases, en conferencias, como ya les dije. Bien, seres sin alma. No hay. Todos los seres tienen alma. Desde mi percepción, desde mis experiencias, absolutamente todos los seres tienen alma. Científicamente no se puede comprobar que un ser no tenga alma. Todos los seres tienen alma. Pero parece o pareciera que algunos no la tuvieran. Y cuando yo le dije a mi amigo lo que yo pensaba de esto, qué pensaba él de eso, me dijo exactamente lo mismo. Y le dije, gracias, porque siempre he pensado así. Todos los seres tienen alma, pero algunos pareciera que no la tuvieran. ¿Y quiénes son aquellos que parece que no la tienen? Parece que no tienen alma, que son capaces de cometer los crímenes más horrendos, o que son personas totalmente frías, sin emociones, que parece que no les duele nada, que parece que no les importa la vida de otros, pasan por encima de otros, les roban, les mienten, les golpean, todo les degradan. ¿Qué pasa en la cabeza de esas personas? ¿Qué pasa? Cuando estas personas tuvieron una infancia normal, ordinaria, normal, entonces no podemos justificar, porque esa maldad la están haciendo con toda la intención. Cuando una persona muy diferente, que desde su niñez, este ser sufrió violencia tremenda, aberrante, o sea, una indescriptible, lo que a veces se puede lastimar a un niño de las peores maneras. Yo no le justifico para nada en lo absoluto, pero es una persona enferma. Ese niño está creciendo y nunca un ser va a dar lo que no tiene. Un ser no puede dar amor porque no conoce del amor. Si solamente desde que fue niño, que empezó a crecer ese niño, se le alimentó de ese veneno, de ese odio, de esa maldad, de ese rechazo, de ese profundo rechazo hacia él o hacia esa niña, y se le envenenó y se le golpeó y se le maltrató de la peor manera, ¿qué es lo que va a suceder? Y en algún momento va a explotar. Es como una ollita de presión y va a explotar de la peor manera, cometiendo crímenes, matando, mutilando, haciendo cosas terribles, terroríficas, porque no tiene conciencia de lo que es el amor, porque nunca se le habló del amor, nunca se le enseñó lo que era el amor. Lo único que conoció fue la maldad, el odio hacia él. Entonces esa persona cuando mata a otro se mata a sí mismo porque esa es su intención. Quiere morir de la peor manera y quiere lastimar a otros de la peor manera, como una rabia que trae encerrada, porque así se le alimentó, así se le creció. Entonces, esos seres tienen alma, pero pareciera que no la tienen, por esa razón precisamente, porque la perdieron en el camino, perdieron lo que es la conciencia, en todo el sentido de la palabra. Nunca, jamás voy a justificar a una persona que pudo haber tenido un padre maltratador o una madre cariñosa o viceversa, una madre maltratadora y un padre amable y bueno, porque se le están enseñando dos caminos en la vida. Se le están dando dos opciones. Escoges esta o escoges esta. Él es consciente de que existe la bondad y de que existe la maldad. Es consciente. Y allí es cuando él puede decidir, o ella puede decidir, qué camino va a tomar. ¿Va a seguir el camino de la oscuridad o el camino de la luz? ¿El camino de la maldad o el camino de la bondad? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer esa persona? Si decide por el camino de la maldad, de maltratar y dañar a otros, eligió el peor camino, pero tuvo la oportunidad de decidir. Pero ¿qué hay de aquellos seres que no tuvieron la oportunidad de decidir? Que solamente se les mostró un solo camino, el camino de la maldad, que fueron golpeados por todas partes, que cuando trataban de buscar ayuda, nadie les ayudó, se les dejó solos, y así fueron creciendo. Dentro de ellos se corroía todo ese enojo, toda esa rabia. Cuando ya están tan llenos de ese dolor, ya no ven, ya no escuchan, ya no nada,
están tan adoloridos, son animalitos adoloridos. Y recuerdo, ya en algún momento les había hecho, no me quiero extender, permítanme, les había hecho esta plática en alguna ocasión de una cantante, no voy a decir nombres, famosa en México de hace mucho, de antaño, muy, muy popular, cantaba tan bonito y muy con tanto dolor. Ella tenía el problema del alcoholismo y se había intentado suicidar varias veces, y no, la mamá le salvaba la vida, le salvaba, se la llevaba, todo. Ahora era una cosa impresionante, siempre sacándola de sus crisis de depresión tremenda, crónica, y era una enfermedad terrible lo que ella tenía. Entonces, cuando ya era como la 7ª vez que ella trató de quitarse la vida, se cortó otra vez las venas, y esta vez la mamá se sentó en su mecedora y siguió tejiendo tranquilamente. Claro que no tranquilamente, sino con todo el dolor de su corazón. Pero allí estaba ella, y la hija se estaba desangrando porque la hija quería morir y le había pedido: déjame morir, déjame morir, déjame morir. Entonces la madre la dejó. Por 7ª vez que intentó ella suicidarse, esta vez no hizo nada. Se sentó en su mecedora, siguió tejiendo, y la hija terminó allí. Ahí fueron sus últimos suspiros. Hasta su último segundo se desangró de una forma dolorosa, pero como ella quería, como ella quería. Y cuando a ella le preguntaron que por qué la había dejado morir, porque esta vez no la había salvado la vida como tantas otras veces, y ella les contestó: porque a veces a un animalito herido es mejor sacrificarlo. Tremenda historia, ¿verdad? A mí me causó impacto, la verdad, esa historia real, es una historia real. Entonces, ¿qué pasa aquí? Estas personas que hacen tanto daño a otros, que no supieron del amor, que no supieron del cuidado, de la bondad, de los brazos amorosos de una madre o de un padre, que no se les dio la oportunidad por ningún lado, más que el dolor, el odio, los golpes, el hambre, la violencia en todo el sentido, ¿qué camino siguen? El mismo, porque no conocen otro camino, no saben de otro camino. Entonces, claro que todos los seres tienen alma, pero algunos seres pareciera que no la tuvieran. Esa es mi conclusión, amigos, a su pregunta que me han hecho no una, muchísimas veces. Y definitivamente por esa razón, con mayor razón, debemos de sentir compasión y misericordia por aquellos seres malvados que causan tanto dolor, por aquellos que no se les dio la oportunidad de conocer lo que era el verdadero amor, lo que era la amabilidad o lo que era la bondad. A ellos no podemos juzgarles. Yo sé que hay de todo tipo de seres que son a veces tan monstruosos y tan malvados que es inconcebible. Y es imperdonable y no se justificará jamás. Tampoco. No lo estoy diciendo. Pero por lo menos sí empieza a sentir compasión, porque no sabes la historia de ese ser. No sabes su historia, porque no hemos estado en sus zapatos. Y no estoy diciendo que se pasen crímenes tremendos, no. La ley del hombre tiene su justicia. Y así tendrá que ser. Así tendrá que ser. Eso no se pueden escapar, las personas que causan tanto daño y tanto dolor. Pero recapitulemos, meditemos, reflexionemos y pensemos, no una, varias veces. ¿Desde dónde viene tanto odio? ¿Por qué tanta maldad? Está más largo y complejo el tema. Ya les dije, como les comenté en un principio, y yo ya escribí todo eso y hablaré de otro tema que está un poquito más delicado y está muy amplio, de esos otros seres que hacen tanto daño, pero que no son conscientes. Ya les contaré, ya les platicaré de eso. Bueno, en fin, les mando un abrazo con mucho cariño, amigos, y gracias siempre por ser, estar y existir desde mi corazón hasta tu corazón. Gracias, gracias, gracias.